En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidenta. Bien llegado, señor Albornoz. Enhorabuena por su candidatura, por su trayectoria en un perfil claramente académico, investigador, extensísimo. Y en ese sentido también entendemos que el proyecto que presenta es muy rico respecto a una parte de investigación y de academia que nos parece interesantísima para trasladar al debate de cómo ha de ser la Corporación de Radio Televisión Española. Hay algunas cuestiones que nos han llamado especialmente la atención. Lo que tiene que ver, por ejemplo, me imagino que además es una cuestión de propia fijación, con tener unidades especializadas en periodismo de investigación dentro de lo que tienen que ver con las propuestas informativas para la corporación. Insiste mucho también en la presencia internacional, cómo esto aportaría a un canal como el canal 24 Horas. También en la colaboración entre la agencia EFE y también el Instituto Cervantes, reforzar eso y potenciarlo y además también hacerlo desde una perspectiva, entiendo, internacional. Entra mucho en el detalle del análisis, es verdad que el documento tiene 2 años, pero del análisis del nivel de externalizaciones que tiene la programación en sus contenidos audiovisuales, y ahí me parece especialmente interesante también que incluya la necesidad, no todos los proyectos lo hacen, de una mayor participación dentro de las producciones cinematográficas del conjunto del Estado. Ahí le formulo una de las preguntas que venimos realizando y la enlazo con esto concretamente, que es acusamos una opacidad muy grande, una falta de transparencia dentro de la corporación. En ese sentido, si nos quiere aportar algo en su intervención sobre qué planes tendría también, dado que estamos hablando de un servicio público. Y el Fondo Documental de Radio Televisión Española le dedica también mucha atención. Ahí una de las cuestiones, la verdad es que es muy interesante, una de las cuestiones que plantea tiene que ver con la comercialización de ese fondo. Hablemos también, o cuéntenos si tiene ocasión, de cuáles son las colaboraciones que se pueden dar, ya que es el fondo también de todas y de todos, para la producción de obras y contenidos derivados de ese fondo que no tienen un interés lucrativo, sino muchas veces divulgativo, ¿no? Las dificultades que tienen ahora mismo para acceder muchos creadores y creadoras que necesitan ese fondo para poder contar sus historias. Y también nos ha llamado especialmente la atención que dentro de los recursos humanos y de los planteamientos laborales proponga un cupo para personas migrantes, dado también las dificultades que pueden encontrar para acceder a estar trabajando dentro de RTVE y al mismo tiempo la importante presencia que tienen dentro de nuestro país, de tal manera que, como además dice al final, haya una representación real de la ciudadanía a la hora de conformar también la construcción sociocultural que hace la Corporación de RTVE. Si además nos habla de la política con los trabajadores y trabajadoras, nos preocupa mucho la situación de las trabajadoras interinas y el altísimo porcentaje de interinaje del que estamos hablando dentro de la corporación, y que entendemos que es el síntoma de un problema estructural. Si tiene ocasión en el tiempo que dispone de hablarnos de esto, se lo agradeceremos. Muchas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Muchísimas gracias. Bienvenido a esta comisión. En primer lugar, quería preguntarle por su amplia experiencia docente, investigadora y evidentemente su experiencia en 2 continentes. A mí me gustaría preguntarle por la proyección internacional de España a través de Radio Televisión Española y cómo ve usted el modelo de, no voy a hablar del canal, sino para no limitarlo, sino de lo que usted mencionaba en su proyecto de la internacionalización. Luego hay un tema que me interesaría, es el tema del foco en la cultura, que usted menciona y que ha sido también parte de su experiencia docente. Y muy concretamente, usted utiliza el modelo de la luz para las organizaciones TIL, ¿no? Y dice que el ideal sería llegar al TIL, como es lógico en ese modelo. Y definía usted en 2018 que estábamos en el momento ámbar, ¿no? La organización se definía como ámbar, muy típica de administraciones públicas, etcétera, para los que no conozcan el modelo, ministerios, el ejército y tal.
¿Nos podría actualizar su visión de cómo está Radio Televisión Española a 2021? Es decir, hemos dado un paso adelante, seguimos en ámbar, nos hemos convertido en una organización roja, que no se escandalice nadie, es el modelo, un rojo es el de... ¿Se ha convertido esto en un lobo, en una manada de lobos, como define la LU? ¿O piensa usted que la gestión que ha tenido la administradora única ha logrado avanzar hacia un modelo naranja, verde o incluso el que usted definía como ideal, el teal? Por tanto, eso... También, ¿cómo afectaría ese modelo a la correlación que tendría la organización como player, como jugador del mercado audiovisual, también cambiante? Me gustaría que actualizara su visión del 2018 al 2021. Y, por último, ¿qué garantías, qué mecanismos, qué herramientas implantaría usted, miembro de comisión del Consejo o parte de la Presidencia? ¿Qué modelo, qué garantías y por qué procedimientos aplicaría usted la independencia total para que Radio Televisión Española deje ser la opinión de algunos y sea una televisión absolutamente independiente y, por tanto, haga información y no opinión sesgada? Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Carazo Hermoso. Gracias, presidenta. Señor Albornoz, bienvenido a esta comisión. Enhorabuena y gracias también por participar en este proceso de concurso público, por aportar su visión y sus ideas de mejora de nuestra radio y televisión pública. Desde el Grupo Popular consideramos que este no es el momento procesal oportuno para evaluar su currículum y su proyecto, que ya lo ha sido en otro momento del concurso. Usted tiene indudablemente pues un amplio bagaje investigador, académico, como han señalado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, pero nosotros estamos haciendo a todos los comparecientes, en aras a valorar su idoneidad, 3 preguntas sobre las que nos gustaría que nos pudiera ofrecer alguna reflexión, las mismas 3 preguntas para todos los comparecientes. En primer lugar, ¿qué oportunidades cree usted que surgen de este paso de la interinidad en la que se ha visto envuelta Televisión Española en los últimos años a la estabilidad institucional que le debe dar un nuevo Consejo de Administración? ¿Qué fortalezas cree que pueden salir de la conclusión de este concurso público? En segundo término, ¿cómo cree que Radio Televisión Española puede evitar verse envuelta en polémicas, en escándalos, como ha ocurrido también en los últimos tiempos, y centrarse en reconstruir una imagen de marca positiva y una confianza social amplia por parte de los ciudadanos españoles? Y, en tercer lugar, yo creo que no sobran argumentos que sostengan la necesidad de que exista una radio y televisión pública en España en estos momentos y su viabilidad. Nos gustaría que nos aportara también argumentos a favor de la existencia de una radio y televisión pública y de un servicio público como el que debe ser Radio Televisión Española, teniendo en cuenta las circunstancias actuales de la información y del mercado audiovisual en España. Muchas gracias por sus reflexiones de antemano. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Carazo. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Raya Rodríguez. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Albornoz, a esta comisión, que está llegando ya al fin de este proceso, por lo menos en esta Cámara. Evidentemente, como han mencionado otros portavoces, usted tiene una amplia trayectoria tanto profesional como en la docencia y en la investigación. También es verdad que usted, tiene la particularidad que ha podido vivir el periodismo desde dentro de España y también con una visión exterior desde fuera, y eso sin duda resulta interesante. Su proyecto es bastante extenso y a mí me llama la atención porque le estamos preguntando a todos los candidatos por cuáles creen, 2 años después de haber presentado el proyecto, cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la corporación sin perder calidad como servicio público y sin dejar de atender a las audiencias. Es verdad que todos coinciden en que tiene que haber un proceso de transformación, de innovación tecnológica. Usted también lo hace, habla también del mandato marco y hace además algunas descripciones muy concretas de, por ejemplo, me llama la atención de que debe haber cláusulas que puedan, habla de la producción interna y que se pueda añadir alguna cláusula para dar de baja un programa si no alcanza ciertos niveles de audiencia.
pero a la vez eso lo combina con atender las demandas de colectivos como pueden ser integradores, como pueden ser directoras y darle relevancia a directoras y a óperas primas, o colectivos de discapacidad que deben incluso revisar algunos acuerdos que hay con la Fundación la ONCE, con lo cual nosotros creemos que es una buena combinación y nos interesa saber qué retos a día de hoy, teniendo en cuenta que usted ya define bastante concreto cuál deben ser las actuaciones, pero también hace alusión al envejecimiento de las audiencias, no solo como un problema de la radiotelevisión pública española, sino de otras radiotelevisiones como puede ser la de la BBC. Le pregunto dónde se entraría 2 años después de este proyecto los principales retos de la corporación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Raya. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra don Luis Alfonso Albornoz Espiñeira, candidato al Consejo de Administración de la Corporación Radiotelevisión Española. Muy bien. Muchas gracias, señorías, por vuestras observaciones y preguntas. Como testimonia mi currículum laboral, tengo en mi haber una trayectoria de casi 30 años como docente e investigador universitario, comprometido con mejorar la sociedad en la que vivo. Es esto precisamente lo que me impulsó a presentarme a este concurso público, una experiencia inédita que culminará con la designación de un nuevo Consejo de Administración que aspiro integrar. El trabajo que desarrollo desde hace años está enfocado a contribuir a la elaboración de unas políticas públicas para el sector de los medios basadas en el respeto de los derechos humanos y la democracia, y la defensa de valores como diversidad, acceso y participación. Este compromiso me ha llevado, por citar solo 2 ejemplos recientes, a trabajar en la presentación de alegaciones al actual anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual o a redactar, por encargo de la UNESCO, el capítulo sobre diversidad mediática que integrará el informe mundial sobre la Convención consagrada a la diversidad cultural. Ahora bien, entrando en tema y lamento tener que ser telegráfico porque hay varios asuntos que se tocaron acá, como la financiación, como la cuestión del personal, la externalización, etcétera. Voy a comenzar haciendo una reflexión general sobre la misión de servicio público para luego entrar en esos temas que me plantean. Creo que el viejo lema del primer director general de la BBC, John Reid, informar, educar y entretener, sigue vigente para un operador audiovisual con mandato de servicio público como RTV. Como también sigue vigente el ADN propio de cualquier servicio público de comunicación, su sustento en una doble independencia, la independencia política y la independencia económica. Si bien estos valores, elementos identitarios de un servicio público de comunicación mantienen su actualidad, es evidente que los retos a los que hoy se enfrenta Radio Televisión Española son novedosos y se multiplican, desde la dura competencia con los tradicionales operadores privados de radio y de televisión, hasta el incesante arribo de nuevas ofertas de servicios audiovisuales, pasando por la fragmentación de las audiencias y la desafección de las audiencias juveniles. ¿Cómo enfrentar estos retos, señorías? En primer lugar, creo que hay que dotar de estabilidad a RTV y, seguidamente, es necesario establecer estrategias de medio y largo plazo a nivel nacional e internacional. En este sentido, tan urgente y necesario es concluir de la manera más exitosa posible este concurso público como que las Cortes Generales acuerden un nuevo mandato marco que establezca las grandes directrices de actuación de Radio Televisión Española. Renovar este instrumento de gobernanza es esencial para avanzar en la posterior elaboración y ejecución de contratos programas. Si RTVE pretende convertirse en el espacio público de conversación y experiencias compartidas de quienes habitamos este país, necesita reformular su contrato social. ¿Qué significa esto? Significa una apuesta radical por contenidos de calidad y por una innovación tecnológica que permita que estos estén presentes en múltiples canales y dispositivos. Significa establecer vías de ida y vuelta con la ciudadanía. Significa transparencia en la gestión de los recursos.
significa reflejar todas las opiniones y dar voz a todos los grupos de edad. Defiendo, señorías, el valor de la diversidad en el funcionamiento de Radio Televisión Española. Esto es, la necesidad de incluir una variedad de rostros, voces, experiencias y perspectivas, tanto en la fuerza laboral como en los contenidos emitidos. Radio Televisión Española debe ser relevante para y representativa de la población a la que sirve. Como se sabe, los informativos son la columna vertebral de cualquier radiotelevisión con vocación de servicio público. Y para garantizar la independencia editorial y la calidad informativa, debe blindarse a RTVE de posibles actos de manipulación y distorsión informativa. En este sentido, creo fundamental que los referéndums sobre los nombramientos de las direcciones que son convocados por los consejos de informativo tengan carácter vinculante. Entrando ya en tema de financiación, creo que el completo abandono del mercado publicitario por parte de Radio Televisión Española y el establecimiento de un sistema mixto de financiación con acceso a recursos que pueden variar año a año han dado lugar a una situación de inseguridad presupuestaria. En mi opinión, la futura dirección de Radio Televisión Española debe, en primer lugar, evaluar la dimensión y misiones de servicio público encomendadas. Seguidamente, analizar el rendimiento de las diferentes fuentes de ingresos, identificando estrategias comerciales que permitan aumentarlos. Y, finalmente, debe bregar porque el aporte económico del Estado quede definido por la diferencia entre lo estipulado en el futuro contrato programa y los aportes provenientes de las demás fuentes de ingresos. De mantenerse el actual modelo de financiación, mi opinión es que habría que incorporar a los operadores de servicios de video on demand por suscripción, como HBO, Amazon Prime o Netflix, a la financiación de RTVE. A fin de aliviar las arcas públicas, soy partidario de evaluar la posibilidad de reintroducir la publicidad en televisión española como una fuente de financiación alternativa, pero con claras limitaciones. Por ejemplo, limitada a un máximo del 25% del presupuesto y determinada a distintas franjas horarias y de contenidos, como ocurre, por ejemplo, con la televisión pública francesa. En cualquier caso, debemos dotarnos de un mecanismo que asegure una previsión económica plurianual y estable que se podría actualizar en función de algún indicador, por ejemplo, el IPC. Respecto a la transparencia, que también se ha preguntado, si realmente creemos y defendemos que RTVE pertenece a sus ciudadanos, la rendición pública de cuentas debe ser una asignatura insoslayable. La ciudadanía debe saber en qué se gasta cada céntimo de euro. Es inadmisible que, pese a los reclamos del Tribunal Supremo y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la corporación se niegue a dar a conocer lo que cobra su personal directivo. Complementariamente, en el plano de la toma de decisiones y de la gestión de recursos, es menester que RTVE informe a la ciudadanía los criterios en que sustenta sus actuaciones. Y esta información, es decir, la económica y la de criterios de gestión, debe ser brindada a través de canales accesibles para el conjunto de la ciudadanía. Respecto a la externalización de la producción, señorías, estoy convencido en la necesidad de fortalecer la producción interna de contenidos y en garantizar el máximo aprovechamiento de los medios humanos y materiales de la corporación. La cuestión es simple para mí. Lo que se pueda hacer en RTVE no debe externalizarse. Ahora bien, en aquellos casos en que se recurra a la externalización, deben establecerse criterios claros y transparentes de contratación. En estos casos se debe contar con 3 elementos. 1, el preceptivo informe de falta de disponibilidad o de idoneidad de medios propios. En segundo lugar, informes económicos o aprobación presupuestaria previa a la formalización de los contratos. Y, en tercer lugar, la inclusión, como señalaban, de la cláusula de posible suspensión de la producción por baja audiencia. En las externas estoy hablando exclusivamente. En relación al personal, hay que poner rápido remedio a la situación de personas que se encuentran trabajando con contratos interinos. Que haya trabajadores en situación de interinidad desde hace más de una década cubriendo puestos estructurales es algo realmente insostenible.
Además de poner coto a esta situación, es necesario establecer una carrera profesional interna basada en criterios de mérito y capacidad. RTVE debe contar también con procesos de selección que incluyan baremos públicos y con concursos abiertos para los puestos de especial responsabilidad. Hay que acabar también con las brechas que puedan existir, que de hecho existen, entre trabajadoras y trabajadores. Y hay que velar porque RTVE cumpla con la cuota de reserva mínima del 2% destinada a personas con discapacidades. En relación con los centros territoriales, sin duda, sin lugar a dudas, uno de los puntos fuertes de RTVE es que cuenta con una estructura territorial capilar, sostenida en sus 3 centros de producción y en los centros territoriales ubicados en el resto de las comunidades autónomas y en las 2 ciudades autónomas. En mi opinión, debe potenciarse la producción de información de profundidad, de proximidad, al tiempo que se debe intentar multiplicar la presencia de todas las comunidades en los informativos y programas nacionales. En este sentido, creo que es una medida positiva, como viene ocurriendo desde octubre pasado, que Televisión Española ofrezca en directo a través de su sitio web los informativos territoriales de las comunidades con independencia desde donde estos se vean. Por último, hay 2 puntos que no quiero dejar en el tintero y voy a ser telegráfico. Uno, el de la proyección internacional. Esto para mí es algo estratégico. La presencia internacional de RTVE puede contribuir a ofrecer una imagen contemporánea de la riqueza y diversidad del propio territorio español. Como ya se señaló aquí por un compareciente que me precedió, RTVE es una marca que tiene prestigio en el exterior y América Latina es una región donde RTVE puede y debe incrementar su presencia e influencia. Pero tampoco debemos perder de vista a los extranjeros interesados en la cultura y el idioma español. La gran cantidad de estudiantes de posgrado provenientes de China que recibían nuestras universidades antes de la pandemia es un indicador del interés que despierta España allá afuera. ¿Cómo incrementar la influencia de RTVE en el exterior? En mi opinión, hay que, en primer lugar, establecer acuerdos para que señales como TVE Internacional o el canal 24 horas lleguen a un mayor número de hogares. En segundo lugar, hay que hacer campañas de promoción de estas señales y de sus programas, como hacen otros operadores de televisión internacional. Y, en tercer lugar, hay que dar a conocer los programas más destacados e innovadores de la televisión pública española. En otras palabras, hay que ofrecer una programación atractiva y evitar tediosas repeticiones. El último punto es el del archivo histórico. Creo que el fondo documental de RTVE es uno de los principales activos de la corporación. Debemos ser conscientes de su valor y no escatimar esfuerzos en dar a conocer a todos los ciudadanos y al resto del mundo entero este tesoro. Mientras se elabora una estrategia de difusión de este rico patrimonio, debemos estudiar alianzas y acciones estratégicas que permitan continuar alimentando el fondo documental y, consecuentemente, acrecentando su valor. Fugit irreparabili tempus, señorías. Me despido de ustedes agradeciendo la atención que me han dispensado y les invito a que, más allá de tácticas y cuotas partidarias, nos den a todos los ciudadanos la oportunidad de contar con un Consejo de Administración diverso y plural en sus saberes y quehaceres. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Albornoz, por sus ideas y por las reflexiones que ha querido compartir con esta comisión. Le agradecemos su comparecencia, que finaliza aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Se suspende la sesión hasta la